traer los reyes. Y a ver quién es esta J que tengo acá que no he podido saber. Se me dice Juliet. ¿Será Sí, Juliet? profe, soy yo. Ajá. Eso es J, me suena a cartas. Y por acá, Andrea Yepes con esa hermosa foto clásica de los años 50. Bueno, muchachos, tiempo de comenzar. Como ustedes saben, hoy es nuestro último día de clase y antes de entrar en materia quiero tratar algunos aspectos con ustedes que tienen carácter conclusivo, eh, es decir, proponiendo algunos aspectos de conclusiones de este curso. Eh, lo primero, recordarles eh, el plazo para la entrega del eh, artículo final, ¿verdad? Ni voy a decir la fecha porque ustedes deben saberla mejor que yo. Solo recordarles que ese es un plazo final. Los trabajos que no se entreguen en esa fecha no van a ser considerados, incluso cuando puedan remitirlo en Turnitin. Y digo esto porque hay una compañera de ustedes que tiene un problema de salud grave en este momento y eso me va a llevar posiblemente a darle la oportunidad de que ella pueda entregar tarde el trabajo, pero eso no va a aplicar para ninguna otra persona. Espero que le quede claro eso, aunque lo reciban por Turnitin, si está después de la fecha, no lo voy a revisar. Es importante que eso lo tengan claro y está quedando grabado por si alguien llegara a tener alguna duda sobre eso. Por otro lado, bueno, yo siempre he pensado en este tiempo corto que llevo enseñando los dos cursos de Crítica Literaria 1 y Crítica Literaria 2, lo he pensado como dos niveles de un mismo curso. En el sentido que lo que hacemos es, digamos, el curso de Crítica Literaria 1 funciona como un curso de introducción a la crítica literaria, como un curso de antecedentes a la crítica literaria que familiariza a los estudiantes, sobre todo con perspectivas teóricas que tuvieron su auge durante el siglo XX. eh, y eh, en el curso de Crítica Literaria 2, ustedes entran más profundamente a algunas escuelas teóricas que comenzaron posiblemente en la segunda mitad del siglo XX, pero están vigentes en el día de hoy y están generando mucha producción crítica actualmente. Es decir, no son componentes o no son escuelas teóricas históricas, sino son perspectivas teóricas muy actuales, a las cuales se logra acceder en mejores condiciones a partir de, digamos, de la base que significa conocer la escuela postestructuralista, conocer el psicoanálisis, que son algunos de los componentes más importantes de las teorías que podrían estudiar en Crítica 2. Eh, en ese sentido, digamos, habría que considerar también el proceso de la crítica como un componente articulado de investigación sobre la base de la teoría cultural, por un lado, como un ejercicio de escritura académica. Es decir, por un lado hay una base teórica y analítica que es propia de la teoría cultural y por el otro lado hay todo un proceso de escritura académica basado en los géneros académicos y basado también en la metodología de la investigación literaria. Eso es algo que posiblemente fue nuevo para todos ustedes
y que cada vez será siendo menos nuevo, en la medida que en estos cursos que son de fundamentación, son cursos fundamentales en su formación, van a adquirir unas habilidades que van a necesitar en qué, en 2 semestres para comenzar a formular sus proyectos de investigación. Si eso les dice algo. En 2 semestres ustedes van a pasar de decir, ¡ay, profe!, a estar formulando sus proyectos de investigación. Y en ese momento van a necesitar no haber olvidado, espero que 2 semestres no sea demasiado tiempo para que olviden las metodologías que acá les he compartido. En ese sentido, hemos hecho un ejercicio bastante juicioso con los antecedentes críticos. No hay posibilidad de generar un proyecto de investigación en ninguna circunstancia sin partir de lo que se ha hecho antes. No tiene ninguna lógica, ningún sentido. Luego hemos comenzado a familiarizarnos con la metodología de la formulación de proyectos de investigación en estudios literarios. Creo que han trabajado muchísimo en el planteamiento de preguntas de investigación, cosa que es crucial. Han adquirido también unas habilidades para formular hipótesis, para identificar problemáticas, digamos, tener un acercamiento a los textos literarios que, que sea menos inocente y que sea menos espontáneo, ¿verdad? Eh, que se base en una metodología. Si hay una profesión, es porque esta no es una carrera para aprender a ser poeta, todavía no lo es. Es una carrera para tener una metodología, para investigar, para enseñar, y espero que ustedes puedan llevarse algo de eso a las propias etapas, a las próximas etapas de su formación. Eh, de igual modo, están por confrontarse con la última etapa de esa metodología de investigación, escritura académica, que es la escritura de un artículo académico de carácter crítico, eh, que han venido realizando como un proceso a lo largo de todo el semestre. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que estén atrasados si han estado siguiendo el proceso satisfactoriamente durante todo el semestre. Ha sido un trabajo que se ha hecho durante todo el semestre. En este momento ustedes están, me imagino, en los momentos finales de poder implementar de manera crítica eh, el análisis de los textos que han seleccionado como objeto de estudio. Es la hora de la verdad. Es decir, ustedes pueden, imagínense que ustedes trabajan en un restaurante y todo está listo, los manteles, los cubiertos, todo, todo, todo. Pero hay un momento que es clave, que es cuando viene el cliente y prueba la comida y se enfrenta al servicio. Eso se llama la puesta a punto. Ustedes están en ese momento de demostrar su acercamiento crítico a estos textos. Puede haber una excelente formulación de una pregunta y de todo lo demás, pero es necesario, además, eh, poder leer consistentemente estos textos desde las perspectivas teóricas que ustedes han escogido y poder responder, dar la mejor respuesta posible en un orden analítico a esas preguntas. Idealmente, ¿qué les esperaría en un segundo nivel de crítica? Bueno, sería un curso de práctica crítica en el cual comenzarían formulando un proyecto de investigación, luego estarían trabajando en lo que coincidiría con el segundo corte, con un artículo académico de carácter crítico, y ya hacia el final del semestre estarían presentando una ponencia académica
pregrabada. ¿Qué cambios hay? Por ejemplo, en lo que es la posibilidad de selección de objetos de estudio, van a tener opciones hacia textos literarios, hacia canciones, hacia series de televisión, casi todas de Netflix, películas, ¿verdad? Es decir, va a haber una ampliación considerable del objeto de estudio, y como les decía, van a pasar a estudiar perspectivas teóricas muy contemporáneas, como son los estudios de género y sexualidad, por un lado, la crítica postcolonial, y los estudios culturales van a trabajar con la teoría de los estudios culturales. No va a haber el semestre que viene coloquio, crítica práctica, práctica crítica, es decir, no van a tener la posibilidad el semestre que viene de presentar a un público esos trabajos, pero sí tendrán la oportunidad de grabar esas ponencias y compartirlas conmigo, con sus compañeros, y si lo desean, pues con una audiencia más amplia, eh, trabajando con el desarrollo de habilidades de comunicación oral en el ámbito académico, que también es algo extremadamente importante para la docencia en cualquier nivel y para la defensa del trabajo de grado, que es una nueva característica que tiene ese proceso. Sí sabía, ¿no? Que no es solo entregar la tesis, sino también ahora, según el nuevo proyecto, el nuevo reglamento, también tienen... Eh, ajá. Entonces, bueno, era eso lo que les quería decir de forma como general, conclusiva. No sé si quieran decir algo, tengan alguna pregunta respecto a lo que les he comentado. Bueno, quizás les surja en el camino. Eh, Como ustedes saben, el objetivo de esta última sesión de hoy es analizar los tres primeros capítulos del libro Kafka por una literatura menor, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, eh, publicado originalmente en francés en 1975. Yo tenía 4 años. Eh, es un texto que los que ya se hayan acercado a su lectura se darán cuenta que es un texto muy complejo. Eh, un texto quizás tan complejo como, eh, como, como cuál, como la farmacia de Platón. Sin embargo, tiene una diferencia, y es que hay unos conceptos que se pueden identificar con mucho mayor facilidad en el texto de Deleuze y Guattari. Escuchen cómo se pronuncia: Deleuze y Guattari. Aprender los nombres de los autores hace parte de las demandas de la profesión. Tuve una estudiante, que ustedes no saben quién es, que hizo un trabajo sobre Almodóvar y estuvo pronunciando mal el nombre de Almodóvar durante todo su trabajo. No es posible, no hay absolutamente ningún derecho. Eso no es tan difícil. Pongan el nombre en YouTube y verán que alguien lo pronuncia bien. Y uno va aprendiendo, eso se va aprendiendo con la profesión. Sobre todo estos nombres franceses que son complicados. Pero hace parte de la profesión saber pronunciar los nombres, imagínate. Si no, la gente no sabe de quién estás hablando.
Ay, me sonó eso bien venezolano. Me quedó venezolano eso. Bueno, eh, hay algo interesante a nivel del contexto de este trabajo de Les y Guattari, y es que, digamos, a pesar de que ellos pueden, de alguna manera, ser incluidos en el psicoanálisis, como yo les he dicho antes, el psicoanálisis es una, un movimiento teórico que tiene más de 100 años. Ustedes leyeron el texto de Freud, que es de 1919, ni siquiera era su primer texto, pero ya estamos hablando de un texto de 1975. Han pasado 80 años desde el texto de, de Freud que leyeron, pero de igual modo el psicoanálisis no ha concluido. El psicoanálisis sigue siendo un movimiento teórico y clínico muy importante en la actualidad. Por ejemplo, en Argentina el psicoanálisis tiene una fuerza grandísima. La gente va al psicoanálisis, al psicoanalista, se paga a su psicoanalista como ir al médico general aquí. Hay un desarrollo profesional muy amplio y en Colombia hay ámbitos específicos. Por ejemplo, hay una maestría en psicoanálisis y cultura en la Universidad Nacional de Colombia, muy reputada, de muchos años, y hay un doctorado en psicoanálisis, creo que en la Universidad de Antioquia. Es decir, que el psicoanálisis es una disciplina académica muy vinculada a las ciencias humanas que tiene una gran tradición académica. ¿Ok? Aunque a veces parezca raro o aunque haya cosas que nos cueste trabajo comprender. Ahora, fíjense, han pasado alrededor de más de 100 años de desarrollo del psicoanálisis y digamos hay como tres grandes momentos del psicoanálisis. El primer momento es el momento freudiano, es decir, de la producción eh, teórica y médica de Freud en la primera mitad del siglo XX, básicamente, aunque Freud comenzó a publicar desde finales del siglo XIX. Eh, Como les he dicho, Freud era un psiquiatra, sus intereses primarios estaban en el ámbito de la medicina de la mente, de la psiquiatría. Eh, Ahora, hay otro, sí, Alomari, se te levantó la manito sola. Ah, bueno. Eh, Les decía que hay un momento muy importante de desarrollo del psicoanálisis que ocurre como en la década de los 60 en Francia, a cargo de uno de los más grandes psicoanalistas del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, que es Jacques Lacan. Jacques Lacan. Así como se escribe Lacan, pero sin acento. Jacques Lacan es un autor muy importante para los estudios literarios y para el psicoanálisis en muchos sentidos. Primero, revisa la obra de Freud y la actualiza, porque como ustedes se imaginarán, cosas publicadas en la primera década del siglo XX no necesariamente siguen estando vigentes. Entonces Lacan hace toda una relectura y una revisión del psicoanálisis en la Academia Francesa de la década de los 60 y se convirtió en el gran gurú del psicoanálisis contemporáneo. Ese es uno de sus grandes méritos. Posiblemente toda la obra de Lacan la van a conseguir en PDF en Internet. El seminario, el famoso seminario de psicoanalíticos de Lacan, él se reunía con sus discípulos, todos esos seminarios fueron grabados y todos esos seminarios están publicados.
Él decía, bueno, hoy vamos a hablar de esto. Y empezaba a hablar y a hablar y a vincular y a vincular. Es bastante complejo Lacan también. Lo leí con mis estudiantes hace 3 semestres y decidí que no más por ahora, porque fue too much. Es decir, fue demasiado. Eh, pero uno de los grandes valores de Lacan es que se apoya en muchos textos literarios para su trabajo. Entonces hay muchas perspectivas de Lacan que son valiosísimas como metodología de análisis de textos literarios. Es decir, si alguien va a trabajar la perspectiva psicoanalítica, incluso otras perspectivas como los estudios de género y sexualidad, tendrá que leer a Lacan. Y es un autor realmente muy importante. Tan importante es Lacan para el psicoanálisis que los psicoanalistas freudianos lo odian y lo desterraron del psicoanálisis clásico porque consideran que destruyó la obra de Freud. Pero como ustedes entenderán, ninguna disciplina se puede sostener si no hay procesos de actualización, de relectura, de diálogos con otras disciplinas actuales. Y eso es lo que ha hecho Lacan y su trabajo, salvo en un núcleo muy estrecho de psicoanalistas freudianos, la obra de Lacan ha sido extremadamente reconocida. En un momento posterior, es decir, casi simultáneo a Lacan, pero un poquito más reciente, tenemos el trabajo de Deleuze y Guattari, que de forma general podríamos caracterizar de una manera, digamos, bastante clara. Primero, en el año 1972, Deleuze y Guattari publicaron uno de sus libros más importantes que se titula El anti-Edipo, capitalismo y esquizofrenia. ¿Qué estuvimos hablando que sucedió en 1968? Nosotros hablamos de eso. ¿Qué sucedió en 1968? Profesor, los movimientos estos estudiantiles, los que hablamos en la clase pasada. Exacto. Los movimientos estudiantiles tendrán en cuenta que si en el 72 Deleuze y Guattari publicaron un libro tan amplio y tan importante, es porque en el 68 seguramente ya estaban trabajando en él, y si no, de todas maneras, la cercanía cronológica es muy importante en relación con esa nueva dimensión de la academia y esa dimensión de la teoría que se propone llevar las estructuras a la calle, que se propone darle un sentido social al trabajo académico. En ese sentido, una de las grandes características del trabajo de Deleuze y Guattari es que llevan, es decir, realizan un gran desplazamiento entre esa perspectiva clásica del psicoanálisis como algo individual, como algo que corresponde a la psicología personal de los individuos, hacia eh, una consideración de los aspectos sociales que confrontan la psiquis de los individuos. Es decir, si Freud estaba imbuido de ese análisis en que el psicoanálisis solo pensaba en lo individual, en el mundo individual de las personas, Deleuze y Guattari hacen un gran movimiento teórico al conectar al psicoanálisis con problemáticas sociales. En ese sentido, realizaron una crítica radical del psicoanálisis y muchas veces en libros de teoría, etcétera, los encontrarán incluidos en el movimiento postestructuralista,
Y de hecho, el psicoanálisis que proponen Deleuze y Guattari es muy cercano en lo teórico a los ejercicios críticos del postestructuralismo de Derrida, de Barthes, de Foucault, etc. Es decir, trabajan con un material psicoanalítico, pero a la vez están muy cercanos metodológicamente a los mecanismos del postestructuralismo. Es muy curioso y seguramente ya ustedes hayan tenido la oportunidad de comenzar a observar eso, que el método que ellos usan es lo que en inglés se llama el close reading, es decir, una lectura muy pegadita al texto. Es decir, ellos no están haciendo grandes generalizaciones, sino ellos cogen una línea y de una línea escriben un capítulo de 20 páginas. Igual eso es una exageración, ¿no? Las exageraciones son muy útiles en la pedagogía. Pero sí observarán el método de el detalle. En inglés eso se llama close reading. No estoy seguro, nunca he escuchado un término que traduzca esa manera de leer los textos. Y ellos, de una manera, bueno, a mí me parece un poco jocosa, pero para ellos no es nada jocoso, proponen un método que parte del psicoanálisis, pero para proponer lo que ellos denominan esquizoanálisis. El esquizoanálisis. ¿A qué le suena eso? Esquizoanálisis. La esquizofrenia. A esquizofrenia. Fíjense que yo no sé qué significa ese prefijo. A ver si rápido puedo. Esquizo viene de el griego que significa dividir, escindir, hendir, romper. ¿Ok? La primera parte de esquizofrenia es esquicien, que significa lo que les acabo de decir, y la segunda parte, fren, significa entendimiento, razón, mente. Es decir, la esquizofrenia es un rompimiento, una división, una escisión de la mente. Entonces ellos proponen sobre esa base un método que ellos denominan esquizoanálisis, es decir, un método de análisis basado en la división, en la escisión textual, que algunos autores consideran muy cercano al trabajo de la deconstrucción propuesto por, por Derrida. ¿Ok? Hay un método muy cercano a Derrida. Para que lo tengan en cuenta, el método es esquizoanálisis. Uno de los conceptos más importantes en torno a los cuales, a los que trabajan Deleuze y Guattari es el concepto del Edipo, es decir, del complejo de Edipo. Quizás la mayoría de ustedes ya lo saben, pero quizás no esté de más decir que el complejo de Edipo es un trastorno de la personalidad descrito por Freud, que toma su nombre de una leyenda griega clásica, la de
está incluida en la tragedia Edipo Rey de Sófocles, en la cual el padre, no recuerdo cuál es, ¿alguien recuerda el nombre del padre de Edipo? No, yo tampoco. En realidad él fue más importante que su papá y que su mamá. Resulta que el padre de Edipo, que era rey en uno de los, digamos, reinos, países en que se dividía la Grecia clásica, una ciudad-estado, era rey, estaba casado y un adivino le anunció que cuando su hijo naciera, lo iba a destronar a él. El padre se tomó muy en serio este vaticinio y cuando nació Edipo, se lo entregó a uno de sus sirvientes para que lo matara. Es decir, mandó a matar a su propio hijo, pero el sirviente vio tan bonito, tan cachetón el peladito y no lo mató. Edipo creció en un reino vecino, enemigo del reino de su padre, se hizo adulto, llegó a ser rey de su ciudad y se enfrentó en guerra con el reino de su padre sin saber que era su padre. En esa guerra él venció con las armas a su padre y lo mató en Francalit. Y luego de que lo mató, le correspondía por derecho esposar a la esposa del rey, su propia madre. Fíjense los problemas que crean los empleados cuando no siguen las órdenes del destino. Esa es la moraleja. Entonces termina el pobre Edipo por culpa de este querido empleado que le gustaron sus cachetes, matando a su padre y casándose con su madre y evidentemente consumando sexualmente el matrimonio. Cosas se verán. Eso sale en El Tiempo y en Caracol y RCN cada rato, esas historias. Entonces, una vieja empleada de su padre identificó a Edipo, creo que por una marca que tenía, un lunar o algo, y le reveló a Edipo la verdad. Cuando Edipo supo la terrible verdad, se arrancó los ojos a sí mismo y renunció a todas sus riquezas y vivió el resto de su vida como un homeless, una persona de la calle, sin casa, sin propiedades, siendo acompañado por un viejo empleado que lo ayudaba a moverse. Freud interpreta ese acto de arrancarse los ojos, como ustedes recordarán, está suficientemente explicado en Los Siniestros, como un simbolismo de la castración. Es decir, lo que está haciendo Edipo simbólicamente al arrancarse los ojos es como si se estuviera arrancando el pene y los testículos. Es decir, renunciando a su masculinidad por el hecho de haber tenido sexo con su madre, lo que significa una violación de una ley, de un tabú de la humanidad. Eso no está escrito en ninguna ley, pero es un tabú. Los padres, los hijos no se acuestan con los padres, ni con los hermanos. Son tabúes, ¿verdad? Que tienen explicaciones de distinta índole, incluyendo, como ustedes saben, genéticas. Entonces, Deleuze y Guattari retoman
ese gran núcleo del pensamiento de Freud, que es el complejo de Edipo, uno de sus grandes aportes. Recordemos que el complejo de Edipo básicamente significa hostilidad hacia el padre y atracción sexual hacia la madre. Según Freud, en todas las etapas los niños sufren eso, pero deben superarlo como parte de su desarrollo normal. Los que no lo desarrollan quedan así como Kafka, se vuelven en cucarachones. Era un chiste, se supone que debían reírse, pero bueno. Ahorita lo ensayamos a ver si la próxima vez se ríen. La cosa es que Deleuze y Guattari retoman toda esa gran construcción teórica del complejo de Edipo, pero para ellos lo ponen patas arriba. Para ellos el complejo de Edipo no está basado en, es decir, está basado en una internalización, es decir, que algo que está afuera yo lo asumo internamente en mí, de relaciones de poder que resultan en represión por el capitalismo al interior de la familia. Es decir, le meten capitalismo a la cosa. Y eso es lo que hace muy interesante la propuesta de Deleuze y Guattari, porque tiene el componente psicoanalítico, pero además tiene el componente postestructuralista, pero a la vez tiene el componente político. Le meten capitalismo a el tema del complejo de Edipo. Es decir, lo ven como un proceso en que las relaciones sociales, las relaciones de poder, se internalizan, resultando en una represión que el capitalismo produce hacia el interior de la familia. Los que hayan leído, por ejemplo, la Carta al Padre o los análisis que hay de la metamorfosis, van por allí. Es decir, el gran problema de Kafka es que él estaba luchando por ser mejor empleado que su padre, tener mejor puesto, ese tipo de competencia que se entiende en el mundo del empleo, en el mundo del mercado, de la economía. Ese método que están proponiendo Deleuze y Guattari, el esquizoanálisis, significa para ellos la liberación de los deseos. Toda la problemática de los deseos es muy importante para toda la teoría del psicoanálisis. Y para ellos ese esquizoanálisis debe conllevar a la liberación de los deseos. Ellos dicen que cuando los deseos inconscientes, paranoicos, se encuentran territorializados, y ahí entramos en uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en estos capítulos. Es decir, ¿qué quiere decir él con la internalización, la territorialización del inconsciente paranoico? ¿Cuáles son esos espacios de internalización del inconsciente paranoico? La nación, la familia, la iglesia, la escuela. En esos ámbitos territorializados, cerrados, el Edipo se encuentra encerrado en unas relaciones de poder en las que no puede escapar. Ahora, ese método de esquizoanalítico que ellos han construido tiene como objetivo desterritorializar ese inconsciente paranoico, es decir, lograr que los individuos que sufren de esta paranoia o que sufren incluso de trastornos psicológicos de esta naturaleza
logren escapar al ámbito de la nación, escapar al ámbito de la familia. Fíjense, ¿cómo se puede escapar al ámbito de la nación? Bueno, con el concepto de la literatura menor. El concepto de literatura menor rompe con la idea del concepto de nación y habla de un grupo lingüístico y político que no necesariamente corresponde con las fronteras de una nación. Por hablar de otros, por ejemplo, la literatura judía en alemán, la literatura de los latinos en los Estados Unidos. Es decir, son grupos lingüísticos y culturales que no están inmersos en el ámbito de la nación. Y eso lo profundizaremos más adelante. Con respecto a la familia, ellos son bastante explícitos en analizar cómo se da en algunos de los libros de Kafka, como en La Metamorfosis o en El Castillo, cómo se da ese proceso de desterritorialización del Edipo, que consiste básicamente en que el individuo que sufre ese trastorno pueda escapar al poder, al control del padre al interior de la familia. Es decir, no es posible resolver el Edipo si tú sigues viviendo con tu padre, si tu padre te sigue manteniendo y tu padre te sigue diciendo todos los días que no eres bueno para nada. El proceso de desterritorialización del Edipo implica para ellos abandonar el espacio familiar. Para ellos, esta desterritorialización ofrece lo que ellos denominan una subversión de la totalidad del capitalismo. Es decir, constituiría unas vías de escape de ese mundo globalizante del que parece que no hay salida, que es el capitalismo. En ese sentido, ellos piensan que más que el concepto de represión tan querido por Freud, el fenómeno del que se está hablando es el de la opresión. Es decir, trasladan el concepto de represión, represión en el sentido, recuerden, de Freud en Lo Siniestro, de imbuir un trauma, esconderlo en el subconsciente sin resolverlo. Eso es represión. No es necesariamente algo que alguien hace contra tuya, sino es algo que tú haces en un contexto familiar. ¿Verdad? Es decir, que para ellos es clave, y ojalá que ustedes puedan serlo, que los textos literarios cuenten con lo que ellos llaman un lector liberador del deseo. Un lector que pueda identificar en los textos dónde está el deseo. Y fíjense, conectémonos con el placer del texto, ¿verdad? Los textos que me desean, los textos que yo deseo, el placer, el goce, ese tipo de fuerzas pulsionales, de fuerzas psicoanalíticas que están presentes en los textos. Acuérdense que Bars hablaba de Lacan, hablaba de Freud, es decir, todas esas ideas del deseo en el texto tienen el mismo origen en Bars como lo tienen en Deleuze y Guattari. Es la teoría psicoanalítica. Hay otro concepto bien interesante que ellos utilizan, creo que en el primer capítulo, que es el de rizoma. ¿Ustedes saben lo que es un rizoma? Ni siquiera lo estudiaron en biología 11º grado. Es un concepto biológico, es un concepto botánico. Es muy caro al postestructuralismo y a toda la teoría posterior utilizar conceptos de otras disciplinas, sobre todo de disciplinas de las ciencias naturales
y exactas para subvertirlos, redefinirlos y usarlos en el contexto de las ciencias sociales y las humanidades. Una planta tiene, ¿cuáles son las partes de una planta? A ver, eso sí me imagino que lo sabrán. A ver, partes de una planta. ¿A quién le pregunto? A ver, Camila Bolaño, ya que no da cara, por lo menos que dé respuesta. Profe, que yo me acuerdo, pues, el tallo, las raíces, El tallo, las raíces, las hojas las hojas y el fruto, ¿no? y el fruto. Ok, bueno, nos robaron, porque hay otra parte, eh, otra parte de una planta que es el rizoma. Los rizomas son especies de falsas raíces eh, que tienen algunas veces la forma de un tubérculo, la forma de, es decir, de estas raícitas que le salen a los tubérculos. Es más fácil mostrarle una imagen que explicárselo. Les voy a mostrar una imagen de un rizoma, de rizomas. Y créanme que entender el concepto biológico ayuda a poder entender el concepto psicoanalítico estructuralista, postestructuralista de rizoma. Si ven, por ejemplo, todas estas raicitas que salen de las raíces son rizomas, como estas que están aquí, si ven, estas son rizomas. ¿Lo ven? No Sí, son, profe. no son raíces, sino son rizomas. Dice, lo define como un tallo subterráneo de ciertas plantas, generalmente horizontal, que por un lado echa ramas aéreas verticales y por el otro raíces. Es como si fuera otro tallo que tuvieran las plantas por debajo de la tierra. El concepto de rizoma, como veremos más adelante, lo utilizan Deleuze y Guattari para referirse a una serie de ramificaciones del significado que adquieren los textos literarios. Es decir, los textos literarios parece que tienen un tallo, parece que tienen un fruto, parece que tienen una raíz, pero lo que los hace distintivos para este método de lectura es la multiplicidad y la infinitud de los rizomas, es decir, la multiplicidad de posibilidades de acceder a significados distintos dentro de los textos sin apelar a ninguna jerarquía dentro de ellos. Es decir, no hay ninguna jerarquía, no quiero ser el tallo, no quiero estar basado en esta tierra, sino es un crecimiento un poco aleatorio, un poco, ¿qué otra palabra podríamos usar? Eh, sin un orden posible, ¿verdad? Eh, Esta apelación al concepto de rizoma tiene como uno de sus propósitos lo que ellos denominan la subversión de las nociones normales de representación. Cuando ustedes ven que inician su lectura y ellos empiezan a hablar que si el cuadro, que si la cara, que si... Eso es una locura. Entrar por allí es entrar por el rizoma. Es decir, ellos están diciendo, usted como lector, si usted es un lector liberador del deseo, usted puede entrar por donde le da la gana. Nadie le ha pedido a usted que busque el aspecto más importante ni lo más significativo. Lo que ha pedido es
Lo que se le pide es que usted entre por cualquier lugar y salga por cualquier lugar y conecte a estos textos con otros textos. Es decir, hay una subversión bastante grande de toda esa lógica, digamos, jerárquica del contenido de los textos. Bueno, me dirán ustedes de dónde yo saqué todas esas cosas tan bonitas, de dónde las estoy leyendo. Bueno, fíjense, un librito que ustedes tienen y que les sirve para 3 cosas. Hasta el momento le ha servido para 3 cosas. Aquí está en inglés, pero usted lo tiene en español, que es el manual guía de literatura, de teoría literaria contemporánea de Selden, Widdowson y Brocker. Y por eso quiero un momentico volver a mostrarles dónde está y decirle por qué es importante, por lo menos todavía en este momento de su vida, todavía es importante saber que están allí. Vamos a ir al grupo de Facebook. Tengo un mensajito. Ok, unidad número 1. Ahora Facebook ha cambiado la denominación, se llama guía número 1. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Ok, guía 1, introducción a la crítica cultural. Y fíjense que aquí tienen algunos textos. Mira, tenemos una foto de Andrea Yepes. Mira, tenemos a Elomari. Fíjense, libro completo de Terry Eagleton, una introducción a la teoría literaria, disponible aquí. ¿A quién le ha interesado este curso? A nadie. No hay ni siquiera un like que identifique que alguien, a ver si alguien lo ha visto. A ver, ¿quién lo ha visto? Fíjense, bueno, lo ha visto Sayuri, lo ha visto Elo, Andrea. Bueno, muchos lo han visto, mira. Muchos lo han visto. Habrá que ver qué han hecho con lo que han visto. Luego tienen este que les acabo de mencionar, la teoría literaria contemporánea de Raman Selden, Peter Widdowson y Peter Brocker. Y tienen la historia de la crítica literaria de David Viñas Piquer. Completicos, a texto completo, página a página para descargar. Ojalá que yo cuando fui estudiante hubiera tenido eso a mis manos. Pero no lo tenía. ¿Por qué? Porque todos esos textos, esos 3 textos, están analizando con mucho detalle los mismos textos que ustedes están leyendo en el curso. Y lo han hecho antes que ustedes, con mucho más lectura y con más experiencia que ustedes. Lo que se hubiera convertido en una maravillosa posibilidad para que ustedes se apoyaran en lecturas secundarias a la hora de entender estos textos que de por sí son complejos y que además de eso están obligados a escribir comentarios. ¿Quién ha usado alguno de esos 3 libros? A ver, sinceramente, a ver. Profe, yo usé el de Selden y el de Terry Eagleton, pero para mi perspectiva teórica del artículo. Ok. Son textos, son manuales, muchachos. Los manuales son para dejarse entender con facilidad. Es decir, tienen un cuarto de la complejidad que tienen los textos originales. No suplen ni reemplazan la lectura de los textos originales, pero sí se convierten en una gran herramienta para comprender. Lo usan los que enseñan, lo usan los que aprenden, en todas partes. He insistido en eso muchísimo, pero nadie me ha dicho, pero eso yo cité o yo leía. Fíjense que hoy me puse a leer la interpretación que hace Viñas de Los Siniestros. Viñas tiene una interpretación de Los Siniestros en 3 páginas. Y explica la idea del doble y explica por qué los muñecos de cera o los autómatas producen los siniestros. Y por qué. Explica muchísimas cosas. Y si no está en uno, está en el otro. Y si no está en el otro. Pero son 3 excelentes manuales contemporáneos, bastante recientes, válidos, que están disponibles allí en español a texto completo para ustedes. Y aprovecho para hacerle un preanuncio.
Ustedes saben, creo que se los he dicho ya, que en un momento cercano ustedes van a ser expulsados de este grupo, ¿verdad? ¿Cierto? Se los he dicho. ¿Ok? Y vendrá otra generación a ocuparlo. Y ustedes irán quizás para otro grupo que tiene otros materiales que no son los que están en este grupo. En algún momento yo les recordaré, pero si lo pueden empezar a hacer desde ahora es lo mejor, que empiecen a mudarse, a copiar todos sus comentarios. Esos comentarios de ustedes les pueden servir en el futuro. Es su primera aproximación a esas lecturas. Ustedes debieran tener por lo menos un Word con cada uno de esos comentarios indicando de qué texto es. Eso es su producción escrita y les va a servir. Primero. Segundo, todas las lecturas que están en el curso ustedes las pueden descargar. La mayoría está en internet, pero ya alguien ha perdido el tiempo buscándola para ustedes. Aprovechenlo. Hagan su propia biblioteca de texto. Muchos de esos textos o se los van a volver a pedir leer o van a tener que usarlo para artículos, lo van a tener que usar en su tesis y ya los van a tener. Vayan empezando haciendo su carpetica en algún lugar con estos textos que son clásicos. Ninguno de estos textos es mandado a inventar, son textos clásicos de los que todo el mundo va a hablar el resto de sus vidas. Estos libros, descárguenlos. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta ahora? Ok. Nos quedan 40 minutos. En esos 40 minutos vamos a dar un recorrido rápido eh, por, eh, por estos 3 capítulos. Les voy a presentar la pantalla y como ustedes no van a verme, yo voy a ausentarme un momento mientras ustedes se familiarizan con mi pantalla. No me voy a demorar mucho. ¿Listo? ¿Lo ven bien? ¿Ven bien la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fíjense que Gilles Deleuze, que murió en el 95, es un filósofo francés de los más influyentes del siglo XX. Alguno de sus libros más reconocidos fue el que ya les mencioné, que aquí el título está incompleto, aquí dice Capitalismo y Esquizofrenia, pero el título completo es Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Y otro libro muy importante que también lo van a encontrar en internet es 1000 mesetas. De hecho, muchos de los conceptos que ellos están tratando aquí se presentan de una manera más clara, más desarrollada en 1000 mesetas. Bueno, aquí aparece el Antiedipo, yo creo que es el mismo libro. Ahora estoy confundido, pero es el mismo libro que ya mencioné antes. De igual modo, bueno, de Félix Guattari, los dos son psicoanalistas, trabajaron juntos
publicaron mucho juntos. Ustedes tienen asignado el capítulo 1, contenido y expresión, el capítulo 2, un Edipo demasiado grande, y el capítulo 3, que es una literatura menor. Pero tienen acceso al libro completo y sería interesante si lo pudieran leer. Es un libro que está dedicado básicamente al análisis de la obra de Franz Kafka en su conjunto, pero a la vez que es una obra, digamos, crítica, enfocada en un autor en específico, es una motivación para hacer teoría, para proponer conceptos y procedimientos teóricos de carácter general y que no solo que tienen aplicación al estudio de Kafka, sino a cualquier otro autor. Hay una pregunta muy relevante que comienza el trabajo de ello, es que ¿cómo entrar en la obra de Kafka? Fíjense. Es una pregunta bien interesante y creo que es una pregunta que nos podemos hacer, que sería conveniente que nos hiciéramos a la hora de enfrentarnos a cualquier texto o a la obra en conjunto de cualquier autor. ¿Cómo entrar en la obra de determinado autor? Y esa pregunta para ellos se hace especialmente complejo porque identifican en el conjunto de la obra de este autor un carácter de rizoma, ya les expliqué lo que era, o de madriguera. ¿Saben que una madriguera tiene muchos hoyos, no tiene una entrada principal y no tiene tampoco una salida? Entonces eso justifica de alguna manera esa posibilidad del lector, del crítico, de decidir por cuál de esos agujeros entra. Ellos inician, bueno, hay mención a varios de los textos de Kafka, pero inicialmente le dedican mucho interés al Castillo, un libro inconcluso, escrito por Kafka en 1922. Y fíjense que este concepto de rizoma, como les decía, les ofrece la posibilidad de las entradas múltiples. No hay ninguna ley que diga yo debo empezar a leer este texto por aquí o de esta manera, ¿verdad? Es decir, para ellos ninguna entrada tiene una prioridad. Nadie le puede decir, no, porque es que ese es un tema secundario en tal libro. No, esa es su decisión y no hay ninguna ley que garantice que haya una entrada que tenga más prioridad que la otra. Ahora, para ellos sí es muy importante, es decir, no es tan importante por qué punto se entra, por qué agujero se entra, sino la posibilidad de identificar con qué otros puntos del armazón, del conjunto textual, este punto por el que se entró está conectado. Es decir, no importa por dónde se entre, siempre que ese punto de entrada nos permita establecer una red de conexiones internas que nos permitan entender y explicar un texto. En ese sentido, ellos creo que presentan una perspectiva antiestructuralista, consideran al significante como un enemigo, no como un aliado en la comprensión del significado, y exploran la experimentación, es decir, la experimentación de la lectura como una alternativa a la interpretación. Porque cuando decimos interpretación, asumimos como si estuviéramos revelando el sentido final de un texto. Puede ser que tenga una de esas acepciones, pero para ello es más importante experimentar
con esas lecturas al interior del texto que dar una lectura final definida del mismo. Para eso es curioso que ellos deciden entrar por dos elementos que para nosotros pueden resultar irrelevantes, como son los retratos que aparecen en distintos textos de Kafka, como es el caso del castillo, y también la cabeza caída, el acto de tener la cabeza caída. Ellos comienzan identificando la significación de esos elementos aislados en distintos textos, el retrato y la cabeza caída, y lo identifican en varios de los textos de Kafka como una constante repetida. Y esa cabeza caída sería opuesta a una cabeza erguida. La identifican también en algunas de las citas que utilizan. Hacen unas relaciones bastante complejas. Por ejemplo, aquí en la página 13 empiezan a analizar el papel del sonido en uno de los textos, creo que es en el castillo. Dice que sale un sonido de la torre del castillo y ellos dicen que la intrusión, es decir, la aparición inesperada del sonido se presenta generalmente en Kafka en conexión con el movimiento de erguir o levantar la cabeza. Fíjense eso. Ya habían identificado el movimiento de erguir o levantar la cabeza y ahora lo conectan con unos sonidos. Es decir, dos elementos que como los retratos que han sido mencionados antes no parecen tener gran relevancia, pero a partir de eso van haciendo una red rizomática interna. Vuelven, por ejemplo, a el tema del retrato en el análisis de la metamorfosis e identifican una escena de ese texto en la que Gregorio sigue el sonido de un violín y trepa por el cuello de la hermana. Ellos identifican en esto una manifestación incestuosa entre Gregorio Samsa y su hermana, e identifican dos formas de incesto distintas. El incesto esquizo, que es el que les interesa analizar a ellos, en relación con un incesto más bien plástico al que Freud le ha prestado atención. Empiezan a establecer unas relaciones semánticas, unas relaciones estructurales entre el sonido, los retratos, la cabeza erguida y la cabeza agachada, que es como una especie, digamos, de red de... no son cosas que están necesariamente en el lenguaje, sino son construcciones semánticas al interior del lenguaje que ellos están usando para avanzar en la interpretación de estos textos. En la página 17 comienzan a incluir algunos elementos de una lectura política de Kafka, que incluyen la máquina. Es uno de los conceptos más importantes de Deleuze y Guattari, que lo desarrollan mucho más en el libro Mil Mesetas, el concepto de la máquina. El concepto de la máquina ellos lo utilizan de alguna manera para reemplazar los conceptos de estructura propio del estructuralismo y el concepto de fantasma propio del psicoanálisis clásico de Freud. Para ellos, la máquina, esta es una cita tomada del libro Mil Mesetas, dicen que máquina abstracta que efectúa la conexión, fíjense, la conexión de una lengua con contenidos semánticos
y pragmáticos de los enunciados, es decir, ven el lenguaje en su perspectiva semántica, pero también en su perspectiva pragmática, con agenciamientos, es decir, con funciones públicas, con agenciamientos colectivos de enunciación, con toda una micropolítica del campo social. Les voy a compartir este concepto que, bueno, les dará para pensar y necesitarán seguramente leer más al respecto para poderlo entender, pero sí deben tener en cuenta que máquina es un concepto central para de ley de igualdad. También presentan un concepto muy interesante que contribuiría al desarrollo de los animal studies, que es el concepto de devenir animal, devenir inhumano. Esto se produce gracias al sonido. Estoy en la página 17 todavía, fíjense como ellos dicen que también a vosotros, excelentísimos señores académicos, solo os he informado. Un escritor no es un hombre escritor, sino un hombre político, y es un hombre máquina, y es un hombre experimental. En esa forma deja de ser hombre para convertirse en mono, o coleóptero, o perro, o ratón, devenir animal, devenir inhumano, porque en realidad es gracias a la voz, al sonido, gracias a un estilo que se deviene animal, y no cabe duda que a fuerza de sobriedad. Es muy interesante, y esas ideas de devenir animal hacen parte de las teorías poshumanistas posteriores que comienzan a cuestionar la importancia de una postura antropocéntrica, de una postura basada en el hombre, en el ser humano, y empiezan a desplazarse hacia lo animal y hacia lo vegetal como fuentes importantes de conocimiento. Bueno, entonces ese es el primer capítulo. Es un capítulo bastante general. Nos han explicado la idea de rizoma, justificando una posibilidad de leer desde cualquier parte, siempre que haya una interconexión. Nos han introducido también a la lectura política de los textos, al concepto de máquina y al concepto de devenir animal, devenir inhumano, que es un concepto importante, por ejemplo, para entender la metamorfosis de Kafka. En el capítulo 2 avanzan mucho más hacia el análisis del complejo de Edipo, y lo hacen a partir del estudio de la carta al padre de Kafka. Ellos, digamos, para Freud, el Edipo es una forma de neurosis, es decir, es un trastorno psicológico, y ellos tratan de desplazarse, como les había mencionado antes, de esa forma clásica para referirse a que hay una edipización del universo, es decir, que no solo un sujeto puede sufrir del Edipo, sino que hay un proceso expansivo en que el Edipo alcanza un universo mucho mayor. Pero ellos dicen que esa forma de extender el Edipo a todo el universo constituye precisamente una estrategia de desterritorialización del Edipo. Es decir, mover, desplazar al Edipo de ese espacio territorializado de la casa, del hogar, de la nación en el que ha estado atrapado. Estos son conceptos importantes que cualquiera que fuera a utilizar este libro como perspectiva teórica podría escoger entre ellos, conceptualizarlos y emplearlos en su análisis. Es decir, que esa idea de la edipización del universo sería como coger una foto del padre y ponerla sobre un mapa del mundo. Imagínense
esa idea. Fíjense cómo dicen. Se diría, estoy en la página 20, se diría que al proyectar la foto del padre en el mapa del mundo, se ha desbloqueado el callejón sin salida propio de la foto. Se ha invertido una salida para este callejón, se ha conectado a una madriguera subterránea y a todas las salidas de esta madriguera. ¿Ok? Es decir, que fíjense, esa misma manera de leer desde lo rizomático sería una estrategia para también escapar del Edipo, para escapar de una ley del padre que es dueño de los significados, como veíamos, que es dueño de la escritura, como veíamos en la farmacia de Platón. Es decir, más que superar al padre, para Deleuze y Guattari, la libertad, la liberación del problema edípico significa poder encontrar un camino donde el padre no lo encontró. Es decir, superar al padre en sus posibilidades humanas y psicológicas. Entonces introducen varios conceptos que no desarrollan acá, como la micropolítica del deseo. ¿Qué es una micropolítica del deseo? Es decir, no es esa política grande de un partido, de un gobierno, de un presidente, sino son unas relaciones políticas que se establecen en espacios pequeños, en espacios domésticos, en espacios con otras personas, en los propios textos, y que dan cuenta del deseo. El deseo es político, como ustedes tendrán la oportunidad de estudiar el próximo semestre. Es decir, lo que ustedes desean los coloca en una relación con la política, con lo social. No es solo una decisión que quede en el ámbito de lo individual. Ahora, ¿cómo definen ellos el proceso de desterritorialización o de desterritorializar a Edipo, que es como ellos dicen textualmente? Para ellos, desterritorialización es el movimiento por el cual se abandona el territorio. Es una operación de la línea de fuga. Este concepto no lo están definiendo aquí, sino lo están definiendo en 1000 mesetas, el libro que les cité antes. Acá dicen, desterritorializar a Edipo en el mundo en lugar de reterritorializarse en Edipo y en la familia. Pero para eso era necesario amplificar el Edipo hasta el absurdo. Dicen también, bueno, aquí está. Dicen que el proceso de desterritorialización constituye y amplía el propio territorio. Es decir, si el Edipo está encerrado en un territorio muy limitado como es el del hogar, en el cual el padre tiene el poder, ellos plantean que la estrategia para escapar del poder del padre y de esa manera resolver el problema del Edipo es romper con esa frontera y ampliar el territorio lo más posible, desplazarse, moverse por fuera de esos territorios. En algunas perspectivas teóricas contemporáneas, la desterritorialización se entiende dentro del ámbito de la globalización con otra dimensión, muchas veces negativa, pero para ellos desterritorializar el Edipo es una estrategia para superarlo, para resolverlo. Fíjense, es un movimiento por la cual se abandona el territorio, pero ese abandonar el territorio no es perder el territorio, sino es ampliarlo, hacer el territorio mucho más amplio que el ámbito del hogar y de la nación. Y ellos dicen asumir una perspectiva en la cual es menos dramática que la de
que la de Freud, en el sentido que ellos ven ese proceso del Edipo, dicen más como una comedia que como una tragedia. Esa es una idea interesante allí. Fíjense que ya acá en la página 22 ellos empiezan a analizar qué significa eso de agachar la cabeza, de la cabeza caída, etcétera, y lo hacen ya en una forma teórica. Ese elemento que pareció ser aleatorio en el análisis que comienzan a hacer del castillo de Kafka, acá en la página 22 ya comienza a tener una formulación teórica en el ámbito de lo psicoanalítico. Entonces, fíjense, interpretan también qué significa la cabeza caída asociada con el padre y, por otro lado, es decir, con esa idea de sumisión que propondría el padre. Acá en la 23 plantean, digamos, ese análisis de Kafka en términos muy políticos. Es una cita que me parece muy interesante. Dicen, lo que en Kafka sufre o goza no es el padre, un super yo ni un significante cualquiera. Es ya la máquina tecnocrática americana o burocrática rusa o la máquina fascista. De esta manera convierten la problemática del Edipo que hemos visto como algo familiar, como algo doméstico, en un ambiente político que incluye no solo el ámbito del hogar, sino un ambiente de una sociedad burocratizada o de una sociedad tecnificada que resulta opresiva para los individuos, ya sea en Alemania, en Rusia, que en los Estados Unidos. No importa la geografía de esa opresión. Y fíjense que esa manera de devenir animal, lo devenir animal para ellos, hace parte de está vinculado con la desterritorialización. Es decir, el escaparse de lo humano, de los límites del humano, hace parte de la posibilidad de escapar del Edipo. Esto parte de un estudio que ellos hacen de los significados de los animales en Kafka. Y sería, es decir, piensen en la misma manera en que se propone escapar del territorio, hay una idea de escapar de lo humano, ¿ok? Que no es negativa. El devenir animal no es... Pensemos en que Kafka, cuando se convierte en un cucarachón, en realidad, al deshumanizarse, lo que hace es escapar a las formas de control del trabajo capitalista. Ya no puede ser un objeto de control del capitalismo. Esa es una lectura distinta de la animalización de Kafka. El devenir animal como un escapar, como una ruta de desterritorialización, de salida, de escapada del Edipo, como una fuerza social opresiva, de la cual el padre solo es el representante en la familia. Es decir, lo mismo que el capitalismo le hace al padre, el padre lo hace a la familia. Lo habremos visto. Nuestros padres agobiados por el trabajo o por el desempleo, que llegan a la casa y reproducen en la casa las mismas fuerzas opresoras de las que son víctimas afuera. ¿Sí? Ustedes están en la casa, que no se enteren que estamos hablando del padre porque nos metemos en problemas.
Bueno, y finalmente en el capítulo 3 ellos desplazan esa propuesta que han hecho a la definición del concepto de literatura menor, que tiene que ver con la desterritorialización del idioma, es decir, cuando un idioma deja de percibirse como localizado en un territorio y que asume un alcance superior, que es un alcance para Deleuze y Guattari político. Es cuando el lenguaje alcanza un alcance político donde el individuo, cuando escribe, no solo escribe por él o para él, sino no debía haberlo borrado, eh, sino eh, sino que empieza a tener un significado para todo el grupo social del que él hace parte. Empieza a darle relevancia a ese grupo social. Otra característica de este concepto es, como les venía diciendo también, el valor colectivo. Es decir, fíjense cuáles vamos teniendo. Primero, la primera característica es que el lenguaje se desterritorializa. No estamos hablando de un país, sino de una comunidad desterritorializada. Segundo, esas literaturas menores tienen un carácter político. Tercero, estas literaturas no solo hablan por una persona, sino son colectivas. Y como consecuencia plantean ellos, se produce una solidaridad activa entre los sujetos que pertenecen a la comunidad que ha creado esa literatura menor, y de alguna manera viene a reemplazar la ausencia de una conciencia nacional que no existe en estos sujetos. Ellos hablan de que el enunciado no remite a un sujeto de la enunciación, que sería su causa, ni a un sujeto del enunciado, que sería su efecto. Es una revisión bastante radical de las propuestas del estructuralismo que nos llevarían a pensar bastante para poder definir esos movimientos. Entonces, acá resumen esas características de la literatura menor. Dicen que sus características son la desterritorialización de la lengua, la articulación del individual en lo inmediato político, el dispositivo colectivo de enunciación, lo que equivale a decir que menor no califica ya a ciertas literaturas, sino a las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de la llamada mayor o establecida. Es decir, una literatura es menor porque está produciendo una articulación política desterritorializada dentro de una literatura mayor, como la literatura de los latinos, los inmigrantes latinos o los latinos en los Estados Unidos en relación con una literatura mayor en inglés que tiene carácter mayoritario y predominante en esa cultura. Menciona algunos autores en que ellos consideran que se puede estudiar mejor esa experiencia, sobre todo en culturas colonizadas, etcétera, y mencionan también cómo el proceso de desterritorialización de la lengua coincide con la territorialización del sentido. Eso habría que leerlo con más calma. Hablan entonces de un lenguaje desterritorializado dicen, ese lenguaje arrancado al sentido, conquistado al sentido, que realiza una neutralización activa del sentido, ya no encuentra su dirección sino en un acento de palabra, una inflexión.
abordan la problemática de aquellas cosas que se pueden decir en una lengua o que no se pueden decir. Hay conceptos, la lengua tiene un carácter cultural, hay cosas que se pueden expresar en una lengua y cosas que no se pueden expresar en esa lengua, pero sí se pueden expresar en otras lenguas. Analizan entonces con más detalle político el tema de el Imperio Austrohúngaro, que es la realidad política de Kafka, y cómo se produce el checo como una literatura menor en el ámbito del alemán. Hablan de un psicoanálisis oficial, cosa que es bastante confrontativo con el psicoanálisis freudiano, y terminan diciendo que, vamos a leer este último párrafo, dice, ¿cuántos estilos o géneros o movimientos literarios, incluso insignificantes, no tienen más que un sueño? Llenar una función mayor del lenguaje, ofrecer sus servicios como lengua de Estado, lengua oficial. El psicoanálisis actualmente que se cree dueño del significante de la metáfora y del juego de las palabras. Soñar en sentido opuesto, saber crear un devenir menor. Tiene la filosofía una oportunidad, ella que durante mucho tiempo constituyó un género oficial y referencial. Aprovechemos el momento en que la antifilosofía quiere convertirse en lenguaje del poder. Entonces, fíjense que hay una complejidad conceptual, pero no hay un juego gratuito del lenguaje. Es decir, no hay esa experiencia de bars, de repetir, repetir y decir lo mismo con otras palabras, ni es tampoco la experiencia de Derrida, que juega con los mitologemas en el Fedro de Platón, sino hay un análisis en un lenguaje complejo, pero que pretende ser una disciplina de análisis textual que se convierta en una alternativa a las formas que ya conocemos del psicoanálisis clásico, que ellos consideran superado en esta relectura sociológica, social, sociopolítica que han realizado. Eso era lo que yo tenía que decirles, ¿no? Creo que no se me olvida nada. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, esta es nuestra última reunión del semestre. Ustedes tienen cosas por hacer. Espero que disfruten ese tiempo para hacer las cosas lo mejor posible para ustedes y para los lectores que van a tener. Bueno, el lector que van a tener. En fin, creo que todo está claro, ¿verdad? ¿O no? Porque si no tenemos 4 minutos para aclarar todo lo que no les ha quedado claro en el curso. Te da picazón, Jesús. Bueno, muchachos, si no es más, entonces que les rinda el fin de semana. Profe, Juliet, antes de terminar de despedirnos, nosotros tenemos una pregunta. ok. ¿Nosotros es quiénes, Juliet? Pues lo cuadramos entre todos, o sea, lo hemos hablado como grupo y pues no sé quién se va a tomar esa iniciativa de preguntarle. ¿Es una pregunta o es una solicitud? Sí, es como una solicitud. Ok, díganme.
Profesor, era a ver si había la posibilidad de que usted nos diera un poquito más de plazo para la entrega final de los comentarios. Unos días más. En este momento, el plazo, En crítica. ok. Y bueno, me gustaría saber sobre qué base ustedes hacen esa solicitud. ¿Qué los motiva a hacer esa solicitud? Que aún no hemos terminado de comentar y además de eso pues tenemos el trabajo y como